¿qué tal, hermanos, amigos? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Silvia Tejeda, soy consagrada discípula de Jesús. Y bueno, estamos compartiendo con ustedes estos 3 días. Estamos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, en la semana más importante dentro de los cristianos. Para todos los cristianos es la semana más importante porque celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos los misterios de nuestra salvación. Y bueno, estamos reflexionando acerca del sufrimiento, acerca de la cruz. Y bueno, pues antes de empezar propiamente lo que es el tema, les invito a que hagamos una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos inmensamente tu misericordia, tu amor. Agradecemos tu bondad de enviar a tu Hijo Jesucristo para que Él nos salvara, nos redimiera con su sangre preciosa. Te pedimos que en este momento venga el don de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos enseñe, nos instruya, abra nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, pero sobre todo ayúdanos a vivir conforme a la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, estamos reflexionando acerca de este tema tan interesante que es la cruz de Cristo, la cruz en sí, el sufrimiento, ¿verdad? Que es un tema que nos viene muy bien en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolor, en este tiempo de pruebas que estamos viendo como humanidad, como sociedad. Y si hacemos un recuento, pues yo la verdad he estado platicando con muchas personas y todas de una o de otra manera han salido afectadas por esta situación a nivel mundial. Algunas en su salud, otras por la muerte de algún familiar, otras por la pérdida de trabajo, por la carencia económica. Algunas otras han estado sufriendo por trabajar demasiado, como son enfermeras, doctores que trabajan demasiado y que tienen unas jornadas extremadamente duras. Y bueno, todos estamos sufriendo de una u de otra manera. Y el día de ayer reflexionábamos acerca de lo que es el sufrimiento en la palabra de Dios. No alcanzamos a terminar, el día de hoy vamos a tratar de cerrar. Veíamos 8 escenas en el Antiguo Testamento que nos enseñaban acerca de lo que significa sufrimiento en la palabra de Dios. Y después vimos otras 8 escenas, bueno, no terminamos, 8 escenas en el Nuevo Testamento, especialmente refiriéndose a Jesucristo, para también dar como aprender en lo que es el sufrimiento según la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos cristianos católicos, que tenemos que ser instruidos, la fe se tiene que instruir. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿no? La palabra de Dios nos instruye. Entonces, terminando lo que veíamos ayer en el Nuevo Testamento, yo voy a hacer nada más un breve recuento. En el Nuevo Testamento veíamos estas 8 escenas, vimos lo que fue la pobreza en Nazaret, la pobreza que vivió Jesús junto a sus padres, José y María. Después vimos el desierto para Jesús, cómo fue tentado en el desierto Jesús. Y después vimos los destinatarios de las bienaventuranzas, los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres, los que lloran por causa de la justicia. Y veíamos esto, ¿no? Cómo es el sufrimiento visto desde las bienaventuranzas. Y luego vimos la pérdida de la familia, que Jesús la pierde en el sentido de que le llaman loco, ¿no? Sus familiares dicen que fueron y lo buscaron y dijeron,
se lo querían llevar porque dijeron está totalmente trastornado, vamos a llevárnoslo, ¿no? Y ahí Jesús nos enseña, ¿no? Que todo el que cumple la voluntad de Dios es su padre, su madre, sus hermanos. La verdadera familia es la tuya y la mía. Si nosotros en verdad escuchamos la palabra de Dios, somos familia. Y luego veíamos los dolores propios de la misión, ¿verdad? Los dolores de la misión, veíamos un poco la experiencia de los apóstoles, de cómo sufrieron durante la misión y cómo, pues hasta cierto punto les fue difícil la convivencia también. El que cambia no es... A veces pensamos que por integrarnos a un grupo parroquial o por integrarnos a algún ministerio o por integrarnos ya no vamos a tener persecuciones, no vamos a tener sufrimiento. Y no, simple y sencillamente cambia la línea de combate, ¿no? Estamos más cerca de la línea de combate. Antes estábamos un poco atrás porque éramos débiles, pero ahora que tenemos al Señor y que estamos fortalecidos, pues el Señor nos pone en una línea de combate más cerca, ¿no? Y luego veíamos, en la sexta es donde nos quedamos, veíamos el sufrimiento que Jesús tuvo al considerarlo como un Mesías descartado, como uno que dice el apóstol San Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Un Mesías que venía, incluso dice el apóstol, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El rechazo que Jesucristo sufrió de parte de los suyos, de parte del pueblo judío, de parte del pueblo de la promesa, al considerar que Jesús no era el Mesías, que estaba esperando. Se trata de que Jesús no les caía muy bien a todos, ¿no? Que Jesús no era muy bien visto dentro de su familia. Entonces, hay sufrimientos que a veces nosotros tenemos de que no les agradamos a todo el mundo, ¿verdad? Usted póngase a pensar que a lo mejor un sufrimiento que está pasando a ustedes, que a veces no le cae bien a todo el mundo, ¿no? Y Jesús también lo sufrió. ¿Por qué estamos bien? Bueno, mejor me detengo antes de concluir, ¿no? Y la última escena que veíamos, la séptima escena que vemos es la traición de los discípulos o el desencanto de los discípulos, el abandono de los discípulos en la cruz, ¿no? El único que perseveró hasta el final fue el apóstol San Juan, pero de ahí en más, por ejemplo, la traición de Judas, ¿no? Que debió de haber sido muy, muy dolorosa para nuestro Señor. Como quien dice, Judas se cobró, ¿no? Dijo, pues yo te ando siguiendo y no he recibido nada, pues voy a cobrar 30 monedas por entregarte, ¿no? Entonces, todos buscan sus intereses y no los de Cristo, dice el apóstol San Pablo. Entonces, esto también la traición, la negación de Pedro, cuando le dice, ciertamente, hoy antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás. Y esa incertidumbre, ¿verdad?, de que nosotros que te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? O sea, y estos ejemplos de los apóstoles nos pueden dar una pauta a cada uno de nosotros, haciéndonos esta pregunta, ¿no? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué clase de discípulo soy yo? ¿Yo soy de los que siguen a Jesucristo de manera incondicional o son los que andan buscando cobrarse o andan buscando su recompensa aquí en la tierra, ¿no? ¿Qué clase de discípulo soy? En este tipo de circunstancias, cuando viene la persecución, cuando vienen las traiciones, la pregunta que podemos hacer, ¿qué calidad de discípulo soy? ¿Verdad? ¿Qué calidad de discípulo? Y yo también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué calidad de discípulo soy? Y la última, que no la vamos a ahondar mucho porque la vamos a ver el día de mañana, nuestro tercer tema, que es la pasión, la muerte y la resurrección, y cómo todos nuestros sufrimientos, Jesús los sufrió, Jesús se hizo hombre y Jesús padeció junto con nosotros para liberarnos del dolor, del sufrimiento y sobre todo para darle un nuevo sentido al sufrimiento, darle un nuevo sentido al dolor. Hoy en día todo el mundo estamos centrados en protegernos, en
en no salir, en no contagiarnos, y está bien, pero a veces eso nos ensimisma, nos encierra en nosotros mismos y nos volvemos demasiado egoístas. Y no, el sufrimiento tiene mucha enseñanza, ¿no? ¿Qué nos deja todo este pasaje, toda esta enseñanza acerca de estos pasajes de la palabra de Dios? Pues que la Biblia sabe del dolor, primero. Que la Biblia sabe lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor. Pero sobre todo, y este es el pensamiento que quisiera que nos quedara muy claro, que la Biblia sabe que hay un sentido en nuestro dolor, que hay un sentido en el sufrimiento, que nosotros no sufrimos de manera infecunda, o que no sufrimos nada más porque somos masoquistas, no, que hay un sentido, y que ese sentido, desde la salida del paraíso hasta el misterio de la cruz, pues hay un sentido, ¿verdad? Desde que nuestros primeros padres salieron del paraíso hasta la cruz, pues el sufrimiento tiene sentido. Es algo que cada uno de nosotros está llamado a descubrir, este sentido, junto con Cristo y en Cristo. Esto es fundamental y esto lo vamos a ver el día de mañana. De alguna manera, la cruz de Cristo viene a resumir todos los dolores, como dijo nuestro Señor. A esta generación, dice, se le pedirá cuentas de la sangre desde el justo Abel hasta la sangre del Hijo de Dios. Entonces, en resumen, todas estas escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos enseñan que el sufrimiento tiene un sentido y que hay que encontrar ese sentido de manera personal, de manera familiar, ¿verdad? Y de manera comunitaria, de manera como iglesia, de manera como sociedad. Todo esto que estamos sufriendo, yo hablo en términos generales, pero cada uno hará su meditación, hará su recuento de manera personal, pero de manera mundial, ¿qué nos está dejando toda esta pandemia? ¿Qué nos deja descubrir este sufrimiento que estamos padeciendo todos? ¿Qué nos descubre? ¿Realmente somos seguidores de Cristo? ¿Realmente le estamos dando un sentido a este sufrimiento? Y bueno, el día de hoy, ese fue el tema de ayer, que fue como una perspectiva, como un descubrir el sentido del sufrimiento y del dolor a través de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver una mirada distinta del dolor, ¿no? Estamos hablando del sufrimiento, un lenguaje que sin duda nos resulta muy cercano a muchos por todos estos acontecimientos del COVID. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que si nuestro Señor Jesucristo, que es al que nosotros seguimos, que es al que nosotros invocamos, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, si nuestro Señor Jesucristo sufrió, pues yo también voy a sufrir. O sea, también yo participo de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Yo también puedo adherirme a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Entonces nuestra reflexión, o sea, nuestra predicación del día de hoy va a ser muy sencilla, porque vamos a hacer básicamente presentar algunos estilos, algunas cosas que nosotros hacemos de manera usual frente al dolor, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos frente al sufrimiento y al dolor? Es decir, vamos a tomar como 8 estilos de lo que hacemos frente al sufrimiento. ¿Cuáles son algunos? También vamos a ver, la primera parte es ¿qué hacemos frente al dolor comúnmente? ¿Y cuáles son las enseñanzas o lo que nos deja el sufrimiento de manera humana? ¿Verdad? Todavía no voy a tocar la fe, en este día no voy a tocar en lo relacionado a nuestro Señor Jesucristo, porque mañana justo lo vamos a ver. Y bueno, esas enseñanzas lo que quieren hacer es que nosotros nos introduzcamos a estos días santos, que es jueves, viernes y sábado santo, nos introduzcamos así, con una mirada diferente al misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos metamos con esta mirada y que realmente resucitemos con nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos pasado muchas cuaresmas, ¿verdad? Muchas cuaresmas. Hemos pasado muchas Semanas Santas, incluso la Semana Santa del año pasado fue muy particular para todos, ¿no? Y hemos vivido muchas Semanas Santas y seguimos igual, o como que vemos nada más
los días santos como si fueran un espectáculo, o como si fueran un recordatorio, o como si fueran, y no los vivimos. Es muy diferente solo recordar que vivir intensamente los días santos. Es muy, muy, muy diferente, ¿no? Se ven desde a veces, bueno, pónganse a pensar, a lo mejor cuando era niño usted lo llevaban yo recuerdo que cuando era niña me llevaban a todo esto de las oraciones y del sábado santo, y a nosotros no nos gustaba, como niños, no nos gustaba, ¿verdad? La ceremonia del sábado santo, porque se nos hacía muy larga y se nos hacía que nunca terminaba. Yo no entendía lo que era la velita, lo que era el agua bendita, y yo no entendía por qué teníamos que empezar a oscuras y luego se prendía la luz. Pero después de que yo entendí lo que en sí encierra el sufrimiento de Cristo y lo que nos trae el sufrimiento de Cristo, entonces yo pude ver y pude disfrutar de manera más plena estos días santos, ¿no? Por ahí a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues nosotros nos vamos a ir de vacaciones, o nosotros nos vamos a ir a la playa, o nosotros nos vamos... Y eso no es la intención de la Semana Santa. Entonces, sin más, vamos a entrar a las actitudes que tenemos frente al sufrimiento, actitudes que humanamente hacemos, ¿no? La primera actitud es el estilo o los estilos. Los estilos, estos estilos usuales que usamos realmente no resuelven el tema del dolor. Esto que hacemos no resuelve el tema del dolor. Más bien, lo que suele suceder es que agravan el dolor. Es por eso que es muy importante saber cómo reaccionamos frente al dolor, porque probablemente no estemos dándole una solución al dolor y al sufrimiento, sino más bien estemos agravando el dolor, agravando el sufrimiento. Entonces vamos a ver 8. El primero es el estilo cotidiano. Le llamamos el mosquito, ¿no? Porque es como el mosquito. Cuando usted está acostado en su cama, después de un día largo, de mucho cansancio, se dispone a descansar y empieza el sonido peculiar, el sonido del mosquito, ¿verdad? Y uno lo que hace es manotear, ¿verdad? Con tal de espantar al mosquito o de que el mosquito ¿verdad? Y bueno, frente a un dolor, a veces tenemos esa misma como reacción, como cuando tenemos un mosquito. ¿Qué hacemos? Cuando viene, y esto es algo muy usual que hacemos, cuando viene un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, o algo muy sencillo como el dolor de estómago, o algo muy sencillo, lo que hacemos es reaccionar así. Es una reacción como de quitar, como de no pasa nada. No. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Todos los días usted siente un dolor en la boca del estómago, ¿no? Y siente ese dolor en la boca del estómago. Pero usted se toma, no sé, un tecito o se toma cualquier otra cosa y se le quita, entonces usted no le da importancia. Ya se me pasará. O por ejemplo, ¿no? Llega su hijo adolescente a casa, le grita, le manotea, le dice, yo no te quiero mamá, yo no te quiero papá, y dan el portazo a la puerta de su cuarto, ¿no? Y usted toma esa reacción frente a ese dolor, esa molestia. Usted dice, bueno, pues así son los adolescentes, como dando muy poca importancia, ¿no? Y sin querer, ese dolor o ese sufrimiento, esa molestia puede convertirse en algo muy grave. Imagínense que ese dolor que usted siente en la boca del estómago es un cáncer, ¿verdad? Pero como usted no le dio importancia, ese cáncer se fue desarrollando y ahora es un cáncer terminal que usted ya no puede controlar. O pensemos en este muchacho, ¿no? A lo mejor dice, pues ya se le va a pasar o ya se le va a pasar, pero a lo mejor esa actitud de rebeldía o usted no se da cuenta, le da tan poca importancia, y a lo mejor ese muchacho lo que hace es cerrarse en su cuarto para tener un vicio de pornografía o de alguna droga o de estar fumando algún cigarrillo. Y usted a veces no, como no le da importancia,
¿verdad? Entonces, esa es una actitud que a veces tomamos. Esta actitud que muchas veces tomamos no nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace como distraernos, como le ponemos poca importancia al sufrimiento. Decimos, ya se me va a pasar. O bueno, tengo un dolor de rodilla hace 2 o 3 años, pero pues ya me acostumbré al dolor, ya me acostumbré a esa molestia. Y sin querer, a lo mejor es el principio de una artrosis o de una enfermedad más seria. Entonces, esa es la primera actitud que tomamos frente a un dolor, a una situación difícil, que le damos poca importancia, ¿no? Así como el molesto mosquito, ¿no? El segundo estilo es el estilo cómodo, que yo le llamaría el estilo de la huida. Frente a un dolor, frente a un sufrimiento, huimos. Frente a, no sé, a una adversidad muy grande en casa, a lo mejor hay un hijo enfermo y tu papá lo que haces es huir. A lo mejor no estoy poniendo ejemplos, ¿no? A lo mejor tú ves tanta necesidad en tu casa que dices, no, yo no quiero saber nada, y te metes a una cantina y te emborrachas porque piensas que emborrachándote vas a olvidar, o piensas que emborrachándote, terminando tu borrachera, ya todo va a estar bien. O cuántos de nosotros, ¿verdad?, frente a un papá que es alcohólico, que es golpeador, que es el adolescente, lo que opta es, bueno, mi casa es un desastre, mi casa es un caos. Entonces ellos empiezan a drogarse como un tipo huida para no sentir, y pensamos que con esa huida, al regresar de esa droga o de ese alcohol o de ese vicio o de una sesión de pornografía, va a solucionarse todo, y no, al contrario, se agravan las cosas, ¿no? O pensemos algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona, una familia tiene un sufrimiento o una tribulación en sus deudas, tiene muchas deudas económicas, que ahorita está pasando mucho, ¿no? Unas deudas económicas impresionantes, ya el banco está sobre usted, hay, bueno, un sinfín, y él, por no querer ver esa situación, dice, mira, mi amor, es Semana Santa, vámonos de vacaciones para olvidarnos de todo eso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo no está solucionando el problema, o la enfermedad o la molestia, sino lo que está haciendo es huir. Y cuando él regresa, imagínense, se va de vacaciones, allá gastan dinero, tienen que pagar hotel, tienen que pagar muchísimas cosas. Entonces, cuando regresa, la deuda, en vez de aminorarse, crece. Entonces, esto que hacemos de huir no nos ayuda en nada, no soluciona el sufrimiento, no le da una respuesta al dolor. Entonces, ese es otro estilo. Otro estilo, otra cosa que solemos hacer cuando hay una enfermedad, cuando hay una tribulación, cuando hay un sufrimiento, es el estilo infantil. Este estilo infantil lo hemos aprendido desde muy chiquitos, ¿no? Que es buscar quién tiene la culpa o echarle la culpa a otro. Cuando hay una situación muy difícil en casa, un sufrimiento muy difícil en casa, pues estamos aquí porque tú esto y esto y esto y esto, y buscamos culpables. O sea, le echamos la culpa a otro de a lo mejor lo que nos toca a nosotros. Y eso, en vez de solucionar el dolor, en vez de enfrentar el sufrimiento y de salir adelante, lo único que hacemos es agravarlo más. Porque entonces el otro ya se siente culpable. O sea, esto pasa, por ejemplo, pasó desde el paraíso, ¿no? Recordemos el pasaje que mirábamos ayer, donde Dios viene y busca al hombre y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y dice, aquí estoy, nomás que estaba escondido porque estoy desnudo. Y entonces Dios le pregunta, Dios le pregunta, ¿has comido acaso del fruto que te dije que no comieras? Y dice, la mujer que tú me diste, ve. Una reacción muy, muy infantil, una reacción que busca el culpable. Y luego el Señor Dios va con la mujer. ¿Mujer qué ha pasado? Pues la serpiente, ve.
Ese es un estilo infantil que no... La serpiente me dio y yo tuve que comer, y yo comí. O sea, esta situación nos polariza, porque imagínense, le voy a poner un ejemplo muy normal, muy cotidiano, ¿no? En muchas ocasiones. Hay problemas con los papás y por ahí de repente los papás empiezan a pelear y entonces alguno de sus hijos, usted lo tiene que llevar al colegio. Y entonces su hijo le pregunta: papá, ¿estás enojado con mamá? Sí, es que tu mamá tiene la culpa, porque tu mamá esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente llega el niño a casa, ¿no? Y le pregunta: oh, mamá, que están enojados tú y mi papá. Sí, es que tu papá es un flojo, es un desobligado. Le echa la culpa al otro. Entonces, ¿qué aprende el niño? El niño aprende que el que tiene más astucia es el que gana. Entonces se polarizan las cosas, ¿no? Es una postura extrema. No vemos las responsabilidades y empezamos a acusar a otro, creyendo que con esa acusación nos consideramos inocentes, ¿verdad? Por supuesto que esto engendra odios, engendra muchas cosas, ¿no? Por culpa de ella, o sea, el mensaje finalmente que queda, por ejemplo, en este niño o en esta niña es que no hay que preocuparse por ser honestos. Tan sencillo que es decir el papá, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, estamos peleados porque yo fui irresponsable y no llevé el dinero a casa. El papá está siendo muy honesto. O la mamá: pues sí, hijo, hemos discutido tu papá y yo porque yo he estado muy irritable y esto, ha pasado esto y esto, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo en la universidad, pero como no hacemos eso, entonces el niño no se preocupa de ser honesto, ¿verdad? Sino más bien se preocupa de ser astuto, de encontrar un culpable, de encontrar a alguien que sea el responsable y no yo. Otro estilo que hacemos es el estilo autodestructor. Es diferente al que acabamos de ver, ¿verdad? En vez de echarle la culpa al otro, yo me echo la culpa de todo lo que pasa. De todo lo que pasa. En cierto sentido es exactamente contrario al estilo infantil. Por consiguiente, esta estructura psicológica de la autodestrucción muchas veces es una especie de huida también, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo así como si yo me declarara culpable de todo. Entonces, bueno, ya, no pasa nada, ya, pues sí, yo lo soluciono. Y le quitamos la responsabilidad a otros. La persona que toma esta actitud elimina la capacidad de resolver las cosas, de construir, de sumar. Por eso es autodestrucción, ¿no? Porque solito se destruye, se echa toda la culpa. Es el clásico, ¿verdad? Que él tiene que solucionar todo. A veces en una familia hay quien pasa tal cosa y fulanito de tal lo soluciona. Choca el hijo y fulanito de tal lo soluciona. Viene un cáncer y fulanito de tal es lo del seguro. Fulanito de tal y fulanito de tal. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hijo mayor. O incluso puede ser el hijo menor, o puede ser cualquiera de los hijos. Entonces dejamos la carga en él. Y él acepta. Y dice: sí, yo resuelvo, sí, yo voy. Y sin quererlo, él se está autodestruyendo, porque todo ese peso, todo ese sufrimiento de él y de todos los demás cae sobre él. Entonces, incluso puede llegar hasta el suicidio, ¿no? En un caso muy extremo. El otro estilo que estamos viendo los estilos de lo que hacemos con nuestro sufrimiento. El estilo del gruñón. Del gruñón. Viene un sufrimiento y se amarga. Hay como esa sensación de amargura. El estilo gruñón es parecido al autodestructor en el sentido de que tampoco construye ninguna solución, pero lo que hace simplemente es llenarse de amargura. La amargura se irradia, se convierte en expresión, en gestos, en palabras, en actitudes,
el negativismo, ¿no? Pasa algo difícil en casa y siempre, incluso lo decimos como en broma, ¿verdad? Híjole, no vino el negativo, no está el negativo. Entonces hace gestos de, ay, otra vez, y lo mismo contigo, y todo es queja, todo es amargura ante un sufrimiento terrible como puede ser la pérdida del trabajo, como puede ser, hay amargura. El estilo gruñón, a medida que vamos recorriendo esos estilos, yo creo que sería muy interesante irnos analizando cuál tenemos nosotros, ¿no? Llenarse de amargura es como empezar a aislarse. Llenarse de amargura es rechazar a las otras personas, ¿verdad? Porque no pueden traer nada bueno. O sea, por más que uno le dice a ese tipo de personas, no, pero mira, ya fuimos a hablar con el médico, nos dijo tal. Oh, pues sabrá Dios cuánto va a durar ese médico. Oh, cuánto te irá a cobrar. Yo no tengo dinero para pagar ese médico. No, pero no nos va a cobrar. Pues entonces no es tan bueno como dice. ¿Ve? Es un estilo amargoso que todo, no hay solución, ni soluciona ni da solución. Entonces es una persona que empieza a aislarse, ¿no? Empeora, esto agrava grandemente las situaciones, ¿verdad? Entonces uno termina por decir, no le digas a tu mamá porque se va a enojar, y peor, ¿por qué me ocultan las cosas? ¿Qué piensa que...? Entonces el estilo gruñón, ¿no? Uno se vuelve como amargoso. Ante el dolor uno se vuelve amargoso. Viene la amargura a nuestro corazón. Otro estilo es el estilo estoico, que sería como una resignación racional. Usar mucho el razonamiento, a eso se refiere. Los estoicos, recordemos que eran personas que eran conocidas por su inteligencia, porque eran muy inteligentes. Entonces, este estilo lo voy a resumir, ¿verdad? No sufras por aquello que no puedes controlar. O sea, no puedes controlar el clima, no sufras por el clima. No puedes controlar el cáncer, pues no sufras por el cáncer, ¿verdad? La idea de utilizar nuestro pensamiento, esto se oye muy bonito, ¿no? O sea, porque dice, pues si no puedo controlar mi enfermedad, pues me olvido de ella. Pero eso no lleva a ninguna solución, no resuelve el problema del sufrimiento, ¿no? ¿En qué falla? Resulta que hay algo que yo siempre puedo controlar. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Mi persona. Eso sí yo lo puedo controlar. Entonces, lo que decide hacerse es acabar con su propia vida, con su propia... Decir, pues bueno, estoy hablando de un sentido totalmente extremo, ¿no? Estoy hablando al extremo. Pero podemos darle así como que razonar, bueno, no pasa nada. Es que el doctor me dijo que yo tengo cáncer. Bueno, pues unas quimioterapias y se te va a quitar. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ponte a pensar, ya no sufras tanto, hombre, ya. Ni que fueras la única que tiene cáncer. Entonces, eso... O empezamos a sacar estadísticas, ¿no? O sea, no sé, ¿sabes qué? Es que mi hijo se está drogando. Sí, pues ahora el 95% de los jóvenes en Estados Unidos se drogan. Como normalizando, como racionalizando mucho la situación, ¿no? No, es que nuestra hija está embarazada y ¿qué vamos a hacer? Y parece que el bebé tiene síndrome de Down. Pues no importa, o sea, pues sí, no es el único. En sí hay cerca de 5,000 niños en el mundo que tienen síndrome de Down. Ese tipo de soluciones ante el dolor, ante una situación difícil, pues no soluciona nada. Usar el racionalismo, ¿no? O sea, no pasa nada. Aquello de no sufrir, de no controlar, ¿no? Entonces, otro problema que pasa con esta postura es que se abre fácilmente a uno de los bienes que no se cierra a la misericordia. En pocas palabras, este racionalismo se cierra a la misericordia, no se abre a la misericordia, ¿verdad? Entonces nos lleva a actitudes profundamente egoístas, y esto
Este racionalismo de estar racionando esto y esto y esto va a pasar, y estar racionando todo el sufrimiento y todo el dolor nos lleva al individualismo. Yo puedo salir solo adelante, a mí no me hace falta nada, y nos lleva al individualismo, al egoísmo, ¿no? Bueno, el otro estilo es el estilo budista, o el estilo de desaparición del deseo, ¿no? Recordemos que esta religión budista lo que hace es eliminar el deseo. O sea, es eliminar el deseo, yo tengo deseo de comer, entonces pienso y digo, no, ahorita voy a controlar mi hambre y no siento deseo. ¿Qué peligro hay en esta manera de ser o de pensar o de afrontar el sufrimiento? Es como negarnos, porque los deseos nos proporcionan, por ejemplo, pensemos en el hambre. Si yo tengo en este momento, hambre y tengo el deseo de comer, pues a mí me produce un bienestar. Claro, porque si yo voy y como, voy a tener los suficientes nutrientes para que mi cuerpo reaccione, para que yo tenga claridad en mi mente, para que yo tenga fuerzas para trabajar, para que yo tenga todo lo que yo necesito para vivir. Entonces, si yo elimino el deseo, me estoy cerrando a un bien mayor. Porque el bien mayor, ¿qué es? El bien mayor es que yo tenga todos los nutrientes, o sea, mi deseo de comer me lleva a que yo tenga todos los nutrientes para poder trabajar, llevarle de comer a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, eliminar el deseo puede llevarnos a no ver que hay un bien mayor en esto. Entonces cerramos nuestra posibilidad. Esto es algo como más bien, porque está bien el alimentarnos, el descansar. Entonces eliminar el deseo es eliminar la ruta hacia algo mejor. También, si eliminamos el deseo, puede ser una injusticia. Podemos llegar a una injusticia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el deseo de dormir y yo digo, no tengo que eliminar ese deseo de dormir. Yo no puedo estar dormido todo el día ni toda la noche, yo tengo que trabajar. Entonces se hace una injusticia a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces también se puede volver en un objeto esto de eliminar los deseos, porque todo el mundo tenemos deseos, son propios del ser humano, son parte de nuestra naturaleza humana tener deseos. Hay deseos que son auténticamente genuinos, y si yo elimino el deseo, entonces voy a estar como anulado. Entonces voy a buscar el deseo de la meditación, por ejemplo. Entonces esto del deseo, de eliminar el deseo, se puede volver en una realidad de comercio. Es decir, no ven aquí y yo te enseño a relajarte para que no tengas deseos, ¿verdad? Entonces después de esto, enseñamos a una persona a relajarse cuando tiene estrés por pagar sus deudas, pero después hay que volver a relajarlo para que se le quite el estrés de cuando va a pagar las sesiones de relajación. Es un cuento así como que de nunca acabar, ¿no? Se puede volver en algo muy redituable, ¿no? Este sentido budista, o este sentido de eliminar el deseo. Otra cosa que hacemos con los sufrimientos es el estilo marxista, volverlo fuerza de odio, ¿no? Recordemos que la ideología marxista es quitarle al rico para darle al pobre y repartirlo de manera equitativa. Entonces, a veces con el sufrimiento podemos hacer esto, ¿no? De volver esta enfermedad como una oportunidad se los voy a leer literalmente.
Toma tu dolor, tomamos nuestro dolor, el dolor de alguna enfermedad, de alguna injusticia, el sufrimiento de alguna pérdida de un familiar. Toma tu dolor y vuélvelo odio. Toma el odio y vuélvelo arma. Toma el arma y llega al poder. Toma tu odio, lo repito, toma tu odio y vuélvelo arma. Perdón, toma tu dolor y vuélvelo odio. Toma tu odio y vuélvelo arma. Toma tu arma y vuelve y recupera el poder y llega al poder, ¿no? Esa es más o menos como la ideología marxista, ¿no? Y podemos hacer eso con el sufrimiento, ¿no? Tengo tanto sufrimiento en mi corazón, no sé, vamos a suponer que secuestraron a tu hijo desgraciadamente y le dieron muerte, entonces tú tienes un dolor, entonces ese dolor lo vuelves odio en contra de aquellos que atentaron contra tu hijo. Entonces tomas la justicia por tu propia mano, agarras un arma y vas y matas al hijo de esa persona que mató al tuyo, ¿verdad? Y entonces así vas convirtiendo todo eso y es un cuento de nunca acabar. Entonces, estas maneras de manejar el sufrimiento, de manejar el dolor o los problemas, pues como ustedes ven, como son algunas muy cotidianas, muy sencillas, como la del mosquito, como la del gruñón, hasta estas que son más extremas, pues lo único que hacen es agravar. Y si podemos verlo en nuestra actualidad, es lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Que ante esta pandemia nos hemos vuelto así, a veces con ese sentido, ¿verdad? Tenemos tanto odio que empezamos a atacar a otras personas, a los doctores, a las enfermeras, porque tenemos ese miedo de que nos contagien, ¿verdad? Y entonces maltratamos a otros. Entonces, esta manera de enfrentar el dolor, pues, lo hacemos. Todos podríamos decir, pues yo en algún momento fui gruñón, yo en algún momento fui estoico, yo en algún momento fui budista, o sea, en estos estilos, ¿no? Me refiero a los estilos que les estoy mencionando. Pues no dan solución. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte, que es un poco más breve, pero no por ello menos importante. Ahora vamos a ver qué podemos sacar del dolor, qué podemos, ¿cómo le podría decir? ¿Qué nos deja el sufrimiento? ¿Qué nos deja el dolor a nosotros como seres humanos? Como le digo, yo ahorita no estoy metiendo nada de la fe, eso lo vamos a ver el día de mañana. Y entonces, un sufrimiento, un dolor, una situación difícil, lo primero que nos deja es aprendizaje. Es lo primero que nos deja, aprendizaje. Incluso nosotros en la vida cotidiana lo vemos, ¿no? Cuando tenemos una situación difícil, ¿a quién buscamos? Pues a alguien mayor, a nuestro papá, a un tío, a un abuelo, para que nos aconseje, porque decimos, él ya pasó por esto, entonces él me puede aconsejar. Entonces, el sufrimiento, el dolor, nos deben dejar un aprendizaje. Todo esto que estamos viviendo con la pandemia nos tiene que dejar un aprendizaje. Todo lo que vivamos en nuestra familia de dolor, de sufrimiento, nos tiene que dejar un aprendizaje. Incluso, yo no sé si han escuchado que a veces nuestras abuelas nos decían, ¿no? Bueno, hija, ¿y usted no ha aprendido? Usted no ha aprendido. Tiene que seguir sufriendo para que usted aprenda. ¿Ya? Entonces, el sufrimiento, las cosas difíciles, lo primero que nos dejan como seres humanos es un aprendizaje. Lo segundo que nos pueden dejar, una enfermedad, un sufrimiento, es humildad. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos muy soberbios? ¿Verdad? Estamos encumbrados en lo que sabemos, en nuestra inteligencia, incluso en nuestro físico, ¿no? No, yo lo puedo todo, yo aquí soy el chido, yo voy a trabajar, qué sé yo, decimos, yo aquí tengo la fuerza, aquí soy el hombre, y de repente, no sé, te pasa, y eras alguien que pasaba por encima de todo el mundo, ¿no?
yo aquí soy el jefe, yo soy el único que, aquí mis chicharrones truenan, como decimos en México, ¿no? Y de repente, no sé, este hombre pasa por alguna enfermedad que lo deja postrado en cama o que lo deja imposibilitado físicamente o lo deja ciego o lo deja sordo. Y entonces él se da cuenta, ¿verdad?, que tiene que bajarle unas rayitas, ¿no?, a su soberbia. Entonces a veces el sufrimiento nos hace crecer en humildad, en sencillez. Otra cosa que nos hace el sufrimiento, lo que aprendemos humanamente o lo que nos deja el dolor, es la capacidad de valorar lo que tenemos. Yo creo que todo el mundo en esta pandemia, a menos que seamos muy distraídos, pero todo el mundo en esta pandemia nos hemos dado cuenta de valorar lo que tenemos, de valorar a nuestra familia, de valorar a nuestros seres queridos, de valorar nuestra casa, nuestros bienes económicos, de valorar la salud. A veces éramos hasta temerarios, ¿no? No pasa nada, éramos así como intransigentes y ahora, pues por el puro miedo de no contagiarse, pues tengo que traer mi cubreboca, me molesta, me pica, yo no quisiera traerlo, pero lo traigo, ¿verdad?, para cuidar a mi familia, porque yo ahora, del COVID, que perdí a mi papá, que perdí a mi mamá, que perdí esto, pues ahora yo valoro lo que yo tengo, mi salud, mi trabajo. ¿Cuántos antes éramos irresponsables, ¿no? En el trabajo llegábamos tarde, se nos hacía fácil faltar, y sin embargo ahorita al ver que muchos no tienen trabajo, dicen, pues yo sí tengo un trabajo y lo tengo que valorar. Entonces el sufrimiento, ¿verdad?, nos hace cuidar, ¿verdad? Sucedió en un caso, yo leí la nota en un caso en el país de Argentina, donde había un hombre que era extremadamente rico, muy, muy rico. Él podía sentarse, subirse a su avión y viajar hasta Nueva York en una tarde, extremadamente rico, ¿no? Él podía pagarle fácilmente la comida a cerca de 400 personas, ¿verdad?, así sin despeinarse, ¿no? O sea, tenía muchísimo, ¿no? Y fue una de las primeras personas que sufrió el COVID en Argentina y lo tuvieron que entubar y estaba ahí entubado y él no podía moverse. Desgraciadamente este hombre falleció, pero él no podía moverse, él no podía comer, él no podía hablar. Entonces ahí uno empieza a valorar lo que tiene. ¿Cómo es posible que yo haya tenido tantos bienes y no los haya usado bien? O yo haya tenido la salud y no la usé bien. Entonces, capacidad de valorar lo que se tiene, ¿no? También el sufrimiento nos deja una conciencia de lo que es duradero y lo que es pasajero, ¿verdad? Es algo parecido al anterior punto, ¿no? La conciencia de lo duradero y de lo pasajero. No hace mucho hablaba con alguien que pasó una crisis, un dolor, y dijo, ¿verdad?, yo aquí me estoy dando cuenta de quiénes son mis verdaderas amigas, mis verdaderos amigos, ¿verdad?, de lo pasajero. A veces perdemos tanto tiempo en lo que es pasajero, en el trabajo, en la televisión, o sea, en las cosas pasajeras, y en lo que es duradero, como es la familia, el amor, el respeto, el cariño, no le damos importancia. Entonces los sufrimientos nos hacen valorar lo duradero y nos hacen ver que eso es pasajero. O sea, a veces nos desgastamos tanto en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque queremos una vida mejor y pensamos que trabajando lo vamos a conseguir, y este sufrimiento nos ha enseñado eso, que eso es pasajero, que lo que realmente es duradero es el amor que nos tengamos el uno al otro, la comprensión, el cariño, la tolerancia que nos tengamos el uno al otro. Otra cosa que nos da el sufrimiento es la compasión. Cuando yo sufro, cuando yo paso por una situación muy difícil,
generalmente yo puedo entender, yo puedo tener compasión con otro. ¿Sí? A mí esto, yo les voy a dar aquí un pequeño testimonio. Yo pasé por una situación de un pecado muy difícil, ¿no? Cometí un pecado muy difícil, muy vergonzoso, ¿no? Cometí ese pecado, bueno, me confesé y todo eso. Pero a raíz de ese pecado, porque yo antes decía, ¿cómo es posible que fulanito de tal esté en ese pecado, que fulanito de tal haya cometido tal cosa, que sea tan incomprensivo, que sea... Pero a partir de esa situación que yo de manera personal viví en ese pecado, yo entendí la fragilidad humana. Entonces, cuando yo ya sé de los pecados de otros o de las debilidades de otros, yo suelo ser más compasiva, suelo comprender más, ¿no? Entonces el sufrimiento nos deja eso. Podemos ser compasivos, ¿no? ¿Verdad? Mucha frecuencia las personas necesitadas o los gestos de generosidad los encontramos en personas que han sufrido. O sea, las personas que más han sufrido son las más generosas, ¿no? Son las que más saben del dolor, las que más... Hay un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta cuenta que una vez le llegaron con mucho arroz, ¿no? Recordemos que en la India el arroz es como para nosotros los frijoles, ¿no? Es como una comida elemental. Le llegó mucho arroz, entonces ella decidió llevarle un poco de arroz a una señora, pero un arroz ya cocido, a una señora pobre que vivía ahí cerca, ¿no? Entonces la Madre Teresa llegó con su olla de arroz y se la dio a la señora que tenía una extrema necesidad junto con sus hijos. Y dice que la señora lo que hizo es que rápidamente agarró la olla y en otra olla empezó a poner arroz, la mitad del arroz. Entonces la Madre Teresa dijo, pues esta señora está guardando para mañana, yo creo, ¿no? Entonces le dijo, no te preocupes, si quieres yo mañana te traigo más. Y esta señora le dijo, no, lo que pasa es que quiero compartirle la mitad de lo que usted ha traído a mi vecina, porque mi vecina también está en una situación muy difícil. Se fija, cuando uno pasa por una situación dolorosa, difícil, uno se vuelve más compasivo, ¿verdad? Más comprensivo, más misericordioso. Otra cosa que nos deja el sufrimiento es fortaleza. El sufrimiento nos fortalece. Las situaciones difíciles nos fortalecen, nos dan fuerza, ¿no? Yo creo que esto lo hemos experimentado todo el mundo, ¿no? Todo sufrimiento nos trae fortaleza, nos hace fuertes. Incluso hay dichos, ¿no? Lo que no te mata te fortalece, ¿no? Por eso una persona que ha estado demasiado mimada, demasiado protegida, demasiado cubierta, es débil. En cambio por ejemplo, pensemos, ustedes mamás que tienen a sus hijos, ¿no? Si usted mima mucho a sus hijos y no les deja salir, no se deja, enseguida que se cae usted va y lo levanta, no pasa nada, mi chiquito, y no lo deja experimentar las dificultades de la vida, y usted lo hace muy mimado, lo metemos como en una caja de cristal. Entonces cuando él sale al mundo, todo lo lastima y es débil. Entonces los sufrimientos, las situaciones adversas nos fortalecen. Otra cosa que nos da el sufrimiento es que nos vuelve creativos, nos hace buscar soluciones. Ante una situación adversa, ¿cuántos en esta pandemia? A veces solamente damos los datos de muerte, los datos difíciles, ¿no? Pero esta pandemia también han surgido tantas ideas tan creativas, ¿verdad? Para solucionar, por ejemplo, no sé, me quedo sin trabajo y
Y ha habido personas que son esa situación de no tener que comer, de tener tanta dificultad económica, los hace ser creativos y se vuelven grandes empresarios. Y consiguen el dinero que necesitan porque las dificultades nos hacen buscar soluciones, ¿verdad? Y la última como regalo que nos da el sufrimiento, podría decir yo, es la gratitud. Cuando pasamos por situaciones difíciles, el dolor nos vuelve agradecidos. Yo ayer les comentaba que un dato interesante que ha pasado en esta pandemia es que las personas de la tercera edad, que son las más vulnerables ante este COVID-19, es la población que es más feliz. ¿De verdad? Se ha hecho una encuesta donde las personas de la tercera edad son muy felices. Son las más vulnerables, son las más frágiles. ¿Por qué? Por la gratitud. Por el agradecimiento. Las personas que más han sufrido también reportan que son las más felices. Y pues, ¿cómo se descubre esto? Pues porque el sufrimiento nos lleva a aprender a agradecer lo que tenemos, agradecer con lo que contamos, agradecer la salud, agradecer todo eso, ¿no? Aparte de valorar, ¿no? De valorar todo lo que se tiene. Bueno, esto es lo que nos deja, ¿no? El sufrimiento, la adversidad. Yo te podría preguntar a ti, hermano, hermana, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál es tu estilo? A lo mejor tu estilo eres gruñón, has sido muy amargado, has sido como el distraído, huyes. ¿Y qué aprendes? ¿Qué te ha dejado todo este sufrimiento, todo este dolor? No solamente de la pandemia, sino en los sufrimientos que tú tienes del día a día. Te ha vuelto más agradecido, más misericordioso, te ha vuelto más humilde. ¿Has sabido valorar lo que tienes? ¿Sabes diferenciar entre lo duradero y lo pasajero? Entonces, yo les invito a que reflexionemos sobre esto el día de mañana. Vamos a concluir estos 3 días de reflexión acerca del dolor y del sufrimiento y vamos a sumergirnos en algo maravilloso que es la pasión, los sufrimientos de Cristo, y cómo los sufrimientos de Cristo nos enseñan a enfrentar nuestros propios sentimientos y cómo los sufrimientos de Cristo, como Él los vivió, nos pueden ayudar a darle sentido a nuestros sufrimientos. Te invito a que hagamos una breve oración para terminar este pequeño tema. Te damos muchas gracias, Señor, por este tema, por este momento de compartir. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes durante este día, que nos hagas vivir de manera intensa, de manera viva, de manera fuerte esta Semana Santa. Que al descubrir tu dolor, que al descubrir tu pasión, nos gocemos en tu resurrección, nos gocemos en tu triunfo, nos gocemos en el triunfo que nos ha traído la cruz. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú has querido padecer por cada uno de nosotros, porque tu cruz nos ha dado la salvación, la redención, nos ha hecho hijos de Dios. Virgen María, nos encomendamos a tu poderosa intercesión de Madre y te pedimos que intercedas para que nosotros vivamos, Virgen María, para que intercedas para que nosotros vivamos plenamente estos días santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho y el día de mañana nos vemos con el cierre de estos pequeños temas acerca del sufrimiento. Que Dios les bendiga.